En este programa, te llevaremos a descubrir la ciencia que hay detrás de la planta ornamental más vendida en todo el mundo. Visitaremos los viveros donde se cultivan miles y miles de nochebuenas para adornar extraordinarios jardines. Y te contaremos por qué no se contaba con variedades mexicanas de la flor de Navidad. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde un lugar que invita a lo contemplativo, a disfrutar de los árboles, las plantas y las flores, originarias tanto de nuestro país como de otras partes del mundo. Sí, estamos en Jardines de México, en el estado de Morelos. En diciembre, este parque temático se llena de rojo a recibirnos con arreglos monumentales de plantas de Nochebuena, tema precisamente de esta emisión. Además, hablaremos del trabajo que desarrollan investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Disfrutemos del símbolo mundial de la Navidad, la Nochebuena. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Las miles de nochebuenas que vemos aquí son producto del conocimiento y el talento del ingeniero agrónomo Luis Granada Carreto y su equipo de trabajo. Ellos no solamente se enfocan en lo estético, sino también en la conservación y propagación de esta planta. Es una de las plantas más reconocidas en todo el mundo por su belleza, por su estructura, por su color, por sus formas, por sus tamaños. Y bueno, de acuerdo a lo que la historia nos platica y nos dice, pues sabemos muy bien que esta planta es mexicana. Y es mexicana con dos centros de origen muy importantes, uno en Taxco Guerrero y otro en el Texcal, en el estado de Morelos. Y inicialmente las plantas de Nochebuena, llamadas Cuetlazóchitl, pues eran plantas muy arbustivas, plantas muy grandes, en donde el atractivo desde un principio ha sido el color. El color rojo, que son brácteas u hojas modificadas, que a partir del 21 de septiembre las hojas verdes empiezan a cambiarse de color. Y esto fue observado por nuestros antepasados y por los frailes franciscanos que empezaron un poco a dar a conocer esta planta en el mundo, precisamente porque de manera natural en estas épocas de noviembre es cuando la planta de Nochebuena o Cuetlazóchitl se empieza a pintar de rojo, y entonces llevaban a nuestros ancestros a cortar las flores en las barrancas de Taxco Guerrero para llevarlas al Santo Pesebre y adorar el nacimiento del Niño Jesús. Y de acuerdo a las características de cada una de las variedades que se han desarrollado hoy día a partir de programas de mejoramiento genético, decimos que hay variedades tempranas, variedades intermedias y variedades tardías. ¿Qué quiere decir? Que tenemos nochebuenas ya pintadas de rojo a finales de octubre. Otras plantas de Nochebuena pintarán a mediados de noviembre, y las variedades más tardías pintan de rojo de color hasta diciembre. Pero esta planta pintada de rojo me debe de durar hasta abril del siguiente año. Y esta planta, si la cuido, me debe durar toda la vida. No es una planta que se deseche, es una planta que si la cuido, cada año debe crecer más. Si yo quiero una Nochebuena más grande, la empiezo a cultivar en febrero o marzo. Si quiero una planta de Nochebuena más pequeña, la empiezo a cultivar en agosto o septiembre. Y algo muy importante desde un principio que yo tengo que cuidar es cómo quiero que mi planta se desarrolle. Y debo de cuidar muy bien la mezcla de diferentes componentes para tener un sustrato que me dé buena retención de agua, buena aireación y buen drenaje, pero siempre le empiezo a aplicar algunos nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. En este tamaño de maceta probablemente con 200 mililitros de agua sea suficiente. Mucha luz, pero no sol directo, porque el sol directo, como es muy intenso,
pueden llegar a quemarme las brácteas o las hojas modificadas. Por eso sí, yo las puedo llevar a mi casa, las puedo tener en interior, pero en un lugar donde haya mucha luz. ¿Qué les parece la exuberancia de jardín tropical inspirado en el estado de Chiapas? Ahora los invito a visitar otra zona del estado de Morelos, el campo experimental Zacatepec del INIFAD, para conocer en qué consiste el programa de mejoramiento genético de la Nochebuena. Nos encontramos en la zona de malla sombra del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Zacatepec, y vamos a platicar con el doctor Jaime Canul Q. Él es investigador de este instituto y bueno, su tema, las Nochebuenas. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, doctor. Muy agradecido para compartir los conocimientos de Nochebuena. Háblenos sobre este programa de mejoramiento genético de la Nochebuena. ¿Cómo surge? A través de fondos mixtos con CONACYT Morelos, aprueba un proyecto para precisamente iniciar el proceso. Este proceso inicia con la recolecta de germoplasma en 10 estados de México. ¿Qué es el germoplasma, doctor? El germoplasma es la materia viva, la materia prima para hacer el mejoramiento. Son plantas que poseen genes que traen diversas características, como son lo que es forma, tamaño de hoja. Entonces había necesidad de ir a esos lugares en donde está el origen, la planta silvestre, la planta que nos va a dar características muy sobresalientes para incorporarlo a estas variedades. Esas 10 variedades que hemos generado traen genes de germoplasma nacional. Tengo entendido que este programa inició en el 2010. ¿Cuáles son los beneficios de generar estas variedades de Nochebuena nacional? La principal ventaja es que como se crea en el medio ambiente natural donde se va a producir, entonces este material está adaptado a esos ambientes, por lo que el periodo donde llega a la parte de maduración, la parte de pigmentación de la planta, no hay ningún problema, por lo que el productor ofrece el producto en el periodo comercial. De otra manera, los materiales que se han introducido en algunas ocasiones no llegan a esta fase de pigmentación de brácteas, por lo tanto no es posible venderlo en el tiempo o en el periodo de venta de la planta de Nochebuena. Pues se me hace un gran acierto todo este trabajo que ustedes hacen para crear variedades y mejorar la planta y ayudar a los productores y ayudar a la economía nacional. En este espacio tenemos una muestra de características de color, principalmente, que es la estructura o es lo que se vende. Se habla de 90-95% de plantas que tienen lo que es las brácteas de color rojo, y el otro 10-5% son brácteas de tipo amarillito, tendiendo al blanco, variegados, características muy peculiares, como en este caso un mosaico, y pues es la diversidad que estamos generando aquí en el programa de mejoramiento genético. Y lo que son en sí la flor o la inflorescencia es esta parte. Hay algo también muy interesante, dado que en la periferia aparecen las flores femeninas y hacia adentro las flores masculinas. Todo el proceso de mejoramiento genético en ornamentales se ha hecho fuera de México, se ha hecho por empresas transnacionales, y por lo tanto lo que es el proceso de cómo hacer mejora, pues es algo que no estaba disponible. Nosotros, como investigadores de aquí del campo experimental, generamos las bases científicas para hacer hibridación. ¿Por qué hibridación? Porque es cuando se combina
características del parental femenino con el parental masculino y nos da algo muy interesante, toda esta variación que se está viendo actualmente. Una actividad que nos apasiona, crear nuevas plantas, nuevas variedades y pues es una contribución a la humanidad y a la sociedad mexicana. Pues muchas felicidades. Nosotros gracias. seguimos aquí en Factor Ciencia. La composición geométrica de las flores y las plantas, en combinación con la escalinata, las fuentes y las esculturas de mármol, hacen que el jardín italiano sea uno de los favoritos de los visitantes. ¿Qué les parece si ahora vamos a ver de qué se trata la técnica de injerto, que se emplea para el desarrollo de variedades de Nochebuena nacionales? Seguimos en el INIFAP, en el Campo Experimental Zacatepec, y vamos a platicar ahora con el maestro Faustino García Pérez. Muchísimas gracias por estar aquí, maestro. El agradecido soy yo, Lucy. Bienvenida a esta tu casa. Muchas gracias, maestro. Y de lo que nos vas a hablar precisamente es del injerto. Así es. Vamos a hablar sobre la aplicación de la técnica del injerto como apoyo al mejoramiento genético de Nochebuena. Un injerto es un todo integrado. Aquí ya en estas imágenes podemos ver ya injertos hechos, pero estos partieron de dos partes muy bien definidas, lo que es la púa y el patrón. El injerto viene siendo la unión de dos estructuras de dos plantas diferentes. En este caso así es, ¿sí? Son dos partes muy definidas y esas tienen un nombre. Es importante saber cómo se llaman. La parte inferior, de una manera genérica, se le conoce como sujeto. Sin embargo, tiene otros nombres más específicos. Uno de ellos es el de patrón y otro es el de portainjerto. Y el objeto es la parte superior de ese injerto, ¿sí? Y en este caso también recibe los nombres de púa o injerto. También mencionar que el injerto es una técnica de propagación asexual, vegetativa, es decir, donde no intervienen los órganos florales, las flores masculinas y las flores femeninas. En el caso de la Nochebuena, se trata de, vía injerto, transmitir un fitoplasma. ¿Qué es un fitoplasma? Un fitoplasma es un organismo patógeno. Lo que es un daño, lo que es un perjuicio para otras plantas, es un beneficio para las plantas de Nochebuena. Estamos hablando de ramificaciones excesivas. El idiotipo establecido de Nochebuena es que debe de tener un porte compacto y con una abundante ramificación. Entonces, lo que para unas plantas pueden ser alteraciones o defectos, para la Nochebuena vienen siendo sus cualidades. Así es, exactamente. Lo que te voy a mostrar aquí ahora, cómo se van haciendo los injertos paso a paso. Partimos de obtener un esqueje. Un esqueje es la porción o es la punta de una rama o tallo de la planta de Nochebuena. La cortamos aquí con la ayuda de esta navaja delgada y filosa. Le quitamos algunas hojas y impregnamos una hormona sintética, ácido indolbutírico. Ya una vez impregnada esa hormona, se procede a depositar ese esqueje. En 25 días, bajo un enraizador, que teniendo una alta humedad relativa de entre 80 a 100% y también temperaturas arriba de 30 grados centígrados, en 25 días tenemos un esqueje enraizado. Transcurrido ese tiempo, vemos la formación de raíz. El esqueje entonces va a originar una nueva planta. Una nueva planta. Esa planta en algún momento se coloca en una maceta de mayor volumen y aquí esa la utilizamos en ese caso como la púa para realizar este injerto, ¿sí?
Este injerto lo hicimos por la técnica de cuña, que es la técnica más sencilla que se puede utilizar. Sin embargo, vemos que al realizar este injerto, esta planta no cumple con las características que hemos comentado, de ser una planta compacta o con un porte bajo y con una abundante ramificación. Lo que hicimos el año pasado, en 2022, volvimos a injertar esa planta. Es el genotipo avanzado N40. En este año, en 2023, cortamos esquejes. Ese esqueje formó raíz y lo llevamos a maceta de 6 pulgadas. Y ahorita esa es la resultante. Como podemos ver, ¿sí?, de tener un primer injerto en 2014 con buenas características, mas no las suficientes para hacer una variedad, y buscando que llegue a ser variedad, injertamos de nueva cuenta, obtuvimos la progenie y cada vez vamos viendo, o ya desde aquí vemos que hay una abundante ramificación y un porte bajo. Y aquí en cierta manera lo estamos corroborando. En cada generación vas formando características, vas amoldando, vas creando. Así es, en este caso mediante la técnica del injerto. Hasta 2016 no había una planta registrada hecha en México. Hoy día, gracias al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, aquí en su campo experimental Zacatepec, podemos decir que ya tenemos 10 variedades mexicanas de Nochebuena. Y eso a través de estos trabajos de investigación. Estas son las 10 variedades ya registradas por el INIFAD. Tenemos la primera de ellas fue Alondra, Rubí, Leticia, Juanita, Beatriz, Alelí, Vicky, Jimena y últimamente Paula y Naomi. Muchísimas gracias, maestro, de verdad, por compartirnos tu conocimiento, por compartirnos este símbolo mundial de Navidad. Muchas gracias. Resulta increíble que los productores de Nochebuena de nuestro país tienen que pagar regalías a empresas extranjeras por el cultivo de una flor originaria de México. Vamos a conocer de qué se trata esta historia. Hay una diversidad de variedades de Nochebuena muy amplia, que todas se han desarrollado en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, pero también en Alemania, también en Dinamarca, ¿no?, en Holanda, que son los países que han venido trabajando en mejoramiento genético, y esto tiene que ver mucho con los antecedentes de la Nochebuena, y que por ahí en el siglo XIX, en 1825-28, Joel Robert Poinsett la encontró en los lomeríos, ¿no?, de Taxco, Guerrero, y se la llevó a los jardines botánicos de Estados Unidos, donde después se fueron a jardines botánicos de Europa, y en donde a partir del siglo pasado se empezó a mejorar esta planta en California. Ahí es donde realmente empiezan a crearse, en el famoso rancho de Paul Eck, las variedades nuevas de Nochebuena que empezaron a llegar al mundo. Hoy día es la planta más vendida en todo el mundo. Se estima que se producen y se venden más de 500 millones de plantas de Nochebuena en el mundo. Y entonces, estas variedades nos han llegado a México importadas por representantes o distribuidores autorizados de los fitomejoradores para que las podamos cultivar legalmente en nuestro país. Son plantas que están patentadas en otros países y que en nuestro país debieran estar registradas para reconocer ese valor del obtentor de manera legal. Entonces empezamos a ver esta gran riqueza de plantas mexicanas y empezamos a buscar las posibilidades de cómo se podrían desarrollar variedades mexicanas hechas por científicos, por genetistas, por investigadores y productores mexicanos. Y fue allí que en 1995 nace el Consejo Mexicano de la Flor y nace una organización en Morelos que se llamó Productores y Ornamentales de Morelos, en donde en el 2004 me toca presidir, y afortunadamente en el 2010
es que INIFAP nos da la gran noticia y se aprueba a nivel federal el Programa Nacional de Investigación en Ornamentales. Llegamos a establecer allí un convenio de colaboración, una estrategia de apoyo de ayuda mutua en donde las variedades que ellos van desarrollando nos permiten traerlas a esta área de producción vegetal de Jardines de México para cultivarlas, para conocer su desarrollo fenotípico, es decir, en qué momento crecen, cuándo hay que darles un despunte, una poda, cómo debemos de protegerlas, de cuidarlas, de fertilizarlas, hasta encontrar el color, la forma, el tamaño que tendrán estas variedades de Nochebuena mexicanas y que tendrán que competir con las variedades Nochebuena introducidas de otros países. Una experiencia de tranquilidad, armonía y belleza es lo que podemos disfrutar en este jardín japonés. ¿Qué les parece si ahora vamos a conocer otra tecnología, esta vez in vitro, para el desarrollo de clones de Nochebuena? Este es el Laboratorio de Cultivos de Tejidos Vegetales in vitro del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Zacatepec. Aquí, la doctora Sandra Rangel Estrada y su equipo desarrollan clones de plantas como bromelias, anturios, orquídeas y nochebuenas a partir de la micropropagación. La micropropagación es un conjunto de técnicas que utilizamos con las plantas, utilizamos tejido de las plantas y las introducimos dentro de un frasco de vidrio para diferentes objetivos, principalmente para propagarlas, multiplicarlas, obtener una gran cantidad de plantas y sobre todo, en el caso de Nochebuena, para conservarlas de una manera in vitro, que in vitro significa dentro de un frasco de vidrio. Se trata de utilizar una planta madre de invernadero o campo, que esté sana y con todas las características físicas que se desean, para tomar pequeños fragmentos de ella y crear hijas genéticamente idénticas en condiciones controladas. Bueno, principalmente es obtener plantas uniformes, libres de plagas y enfermedades, homogéneas, y obtenemos clones. Entonces, si tenemos una planta madre, que es principalmente utilizado en ornamentales, tenemos una planta madre ideal, con colores bonitos, flores grandes, con aroma, etc., y queremos propagar ese ejemplar, entonces utilizamos la micropropagación. Dentro de los resultados que se han obtenido con esta técnica ha sido la instalación del protocolo de micropropagación para la planta de Nochebuena. A partir de ese modelo hacemos ajustes, utilizamos más o menos concentraciones de hormonas, utilizamos más o menos concentraciones de una vitamina o de azúcar o de un antibiótico para hacer el establecimiento, multiplicación y llevarlo hasta invernadero. Es así como el área de incubación del laboratorio se ha enriquecido con las diferentes variedades nacionales de Nochebuena. Tenemos en el banco de germoplasma Alondra, Rubí, Leticia y Juanita. Son los materiales que hemos estudiado más porque además de que fueron las primeras que se registraron aquí por parte del INIFAP, son los primeros materiales que se nos proporcionaron como variedades para empezar a hacer estudios de micropropagación y conservación in vitro. De esta forma, científicos mexicanos crean un recurso fitogenético de gran importancia nacional para su conservación y preservación. Se espera que estas nuevas variedades de Nochebuena en un futuro cercano sean aprovechadas comercialmente por los productores del país. Espero que hayan disfrutado de esta emisión donde tuvimos oportunidad de descubrir la ciencia que hay detrás de la flor de la Navidad, la Nochebuena, orgullosamente originaria de nuestro país. Nos despedimos desde Jardines de México, ubicado en el kilómetro 129 de la autopista México-Acapulco, en Tehuistla, estado de Morelos. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal.
Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.